Miren qué belleza. Ya está. Ahí terminamos. Escondí todas las hebras. Recuerden que aplican una flor, esconden la hebra, así ya le queda la pieza bien limpita. Miren qué bonito. Bueno, ahora esta última hilera, acá tengo mis florcitas. ¿Qué tienen que hacer? Repetir esta que hicimos recién. Bueno, vamos a hacer exactamente los mismos pasos, pero con las flores de 5 pétalos. Entonces, la primera inicia, recuerden, acá, en este primer aumento, y hacemos estos 2 laterales y nada más. Luego, giramos. Ustedes, si no, vuelvan a mirar el video, este y el anterior, para que les quede bien clarito. Giramos una vez que está unido aquí, y en este caso, la florcita de aquí se uniría solo en 3 lados. Este y este lado. Esta que viene acá se repite, hacemos el mismo movimiento que en la segunda. La tejemos en 3 lados. Y cuando llegamos al final, hacemos lo mismo que hicimos recién. Se cierra, esto nos va a quedar así al final, se cierra en 4 lados. Entonces terminamos de unir el cilindro. Estas irían ahí atrás, esta iría acá y esta iría acá. ¿Sí? Es repetir exactamente lo mismo, por eso no lo voy a hacer. Ustedes se guían con esta hilera, que está perfecto, que ya lo vinimos haciendo a lo largo de las otras piezas también. Así que cuando terminamos de unir estas 4, que sería repetir lo mismo porque son 4 de 5 y 4 de 5 al final, ya les cuento cómo seguimos. Miren cómo les tiene que quedar. ¿Ven? Repetimos exactamente lo mismo. Cuando llegamos al último, unimos los 4 lados como hicimos con el de 6. ¿Ven? Bueno, si nosotros abrimos aquí, vamos a encontrarnos con que tenemos 4 lados. Y si ustedes recuerdan, al principio yo les dije que teníamos que hacer 3 flores de 4 pétalos. Bueno, una de esas flores va a ir aquí, que ahora la vamos a unir, y es la base del osito. Y la otra va a ir luego, una vez que cerremos, nos va a quedar como una bolsa, y vamos a unir la otra flor aquí arriba, que va a ser la tapita del cuerpo. Solo que la de arriba vamos a unir 2 o 3 lados, según ustedes se sientan cómodos, para poder rellenar. Entonces, primero vamos a unir esta y lo vamos a hacer así, miren. Abrimos de esta forma y vamos a ubicar los pétalos ahí. ¿Ven? Así, cruzadito. ¿Ven cómo tiene que quedar? Bueno, a partir de aquí, ahora vamos a buscar uno de los laterales. Vamos a elegir, por ejemplo, acá este aumento. La otra, del otro lado, es hacer exactamente lo mismo, solo que vamos a evitar cerrarla del todo para poder rellenar. Esta no, esta como es la base, la vamos a cerrar totalmente. Entonces, elijo uno de los aumentos y elijo este que quedó libre aquí. Acá vamos a comenzar la hilera y vamos a ir tejiendo como lo hemos hecho hasta ahora, o cosiéndolo, si ustedes eligieron coser, igual, de la misma manera. Solo que nos vamos a encontrar con esta florcita de 4 pétalos. Si recuerdan, en la lista de las flores, yo les dije que teníamos que hacer 3, porque una es para aquí abajo, una es para la tapita de arriba del cuerpo, y la otra es la que le vamos a hacer la naricita. Ven que se me enganchó ahí la aguja justo. Ahí tejí donde está la vareta de relieve. Ahora salto al lado. Bueno, esto es tejer exactamente igual a como lo veníamos haciendo en todo el cuerpito. Solo que esta es una tapita. Si ustedes ven, yo siempre me voy llevando la colita de inicio. Por ahí no la llevo del todo, pero la llevo un tramo y luego la corro. Pero es importante, así ya vamos escondiendo esas hebras. Acá llegué al aumento, miren ahí. Y voy a buscar el aumento de abajo. Esta ya la llevé un tiempito, así que la voy a correr. Acá lo encontré, aquí. Tejemos. Paso por el medio, recuerden, y busco la unión de estos puntos bajos, ahí.
paso la aguja por esa hebra y hago un punto deslizado. Esto siempre lo vamos a hacer en cada una de estas esquinas para evitar que nos quede un orificio, un agujerito grande. Y comienzo de nuevo esta hilera de este lado. Pero si ustedes ven, es repetir exactamente lo mismo. Y vamos girando, vamos dando toda la vueltita y hacemos la tapita de este cilindro y forma una especie de bolsita que va a ser el cuerpito. El cuerpito se puede hacer de varios tamaños, podemos usar flores más grandes, entonces ustedes pueden hacer varios tamaños de ositos. Pero bueno, el sistema como para unir todas estas flores es siempre el mismo. Acá llevo la última vareta y me encuentro nuevamente con los aumentos. Quizás les lleve un poquito más de paciencia porque esta es una pieza más chiquita. Busco el aumento de abajo. Si ustedes ven, en cada esquina repetimos lo mismo. Yo lo voy levantando para ver. Ahí. Hago el punto deslizado y ya me paso hacia la otra flor. Bueno. Hago un puntito más. Abro para mostrarles, pero es así hasta el final. Miren, yo solo tejí dos lados. ¿Ven? Miren cómo tiene que ir quedando. Es como la base de la bolsita. Ahora me tocaría tejer este otro lateral y luego el último. Y terminamos aquí donde comenzamos con un punto deslizado, cortamos la hebra y la escondemos. Entonces vamos a formar una especie de bolsita. Me voy a quedar tejiendo estas últimas dos hileras y ya les muestro cómo seguimos. Acá arriba recuerden, es hacer lo mismo, lo mismo que estamos haciendo acá, solo que tenemos que dejar o uno, si ustedes se sienten cómodas para rellenar, o dos laterales que les va a quedar más abertura y luego sí cerrarlo una vez que está relleno. Pero yo me voy a quedar tejiendo porque esto es repetir el mismo movimiento. Bueno, ahí está, ¿ven? Lo cerré por completo y queda la tapita de esta bolsita. Del otro lado hice exactamente lo mismo. Yo dejé un lado solo, sin cerrar, ahí. Si ustedes lo prefieren, pueden dejar dos. Es solamente una pequeña abertura para empezar a rellenar. ¿Ven? Queda como una especie de bolsita. Miren, ahí. Qué bonito que queda. La verdad, enamorada de estos dulces de leche. Y ahora vamos a empezar a rellenar. Miren, acá tenemos vellón y vamos de a poquito, de a poco, ¿ven? Vamos poniendo el relleno. Esto es muy simple. Ustedes elijan el relleno que le quieran poner. Puede ser este vellón, puede ser vellón siliconado. Si no tienen y hay que rellenar, todo va. Así que si tienen guata, la desmenuzan toda bien, así la desmenuzan bien, bien, bien. Obviamente es más dura, pero se puede. Siempre, siempre se puede. Nosotros tenemos que buscar, cuando no tenemos algo a mano, una alternativa. Las cosas se logran igual. Solo hay que poner voluntad. Miren qué bonito que va a quedar esto. Bueno, así de a poquito, no quieran agarrar todo un bollo y meterlo todo junto. De a poquito, lo van desmenuzando y lo van rellenando. Los cuerpitos quedan diferentes, o lo que tengamos que rellenar. Nunca hacer esto, miren, esto así y querer meterlo, no. Traten de ir agarrando de a poco, lo desmenuzamos y lo vamos rellenando, aunque sea una pieza grande, para que quede mucho mejor. Son todos datitos. Para muñecos de tela o para muñecos tejidos, es lo mismo. Siempre traten de ir agregando de a poco el relleno, esto con un poco de paciencia y nunca esos bollos así, esos pelotones. No, simplemente ir desmenuzando y de a poquito con paciencia. Me voy a quedar a rellenar esto. Miren qué cosa más bonita, por favor. Bueno, así lo rellené. Toco con mis dedos como para que tengan una idea. Parece una pelota. Quedó muy muy lindo. Me encantan estos colores para hacer una osita para que sea nena. Bueno, ¿qué me faltaría acá nada más?
es continuar con el tejido como lo veníamos haciendo. Para el mismo lado vamos a tejer y lo vamos a cerrar aquí con un nudito, cortamos y llevamos la hebra por dentro del cuerpito para esconder. ¿Sí? Me voy a quedar haciendo ese trabajo y ya les muestro. Acá ya estoy lista con mis florcitas para hacer la cabeza y la cabeza lleva 10 florcitas de 5 pétalos, una de 4 y 5 flores de 6 pétalos. Con esto ya estamos listos y empezamos a transitar el final de esta hojita divina. Bueno, vamos a hacer así. Tomamos 2 flores de 6 pétalos y vamos a enfrentar, miren, 2 pares de pétalos así, que queden en par. Enfrentamos ese lateral y vamos a unir solamente desde un aumento hasta el otro. Este es el primer paso. Entonces, coloco revés con revés y esto es repetir lo que ya hemos hecho con el resto de las piezas. Tomo aquí, desde este, ven que acá está el aumento. Bueno, elijo esta vareta y voy en búsqueda de la de atrás, aquí está. Y comenzamos a unir como lo hemos hecho con los otros, así que yo me voy a quedar tejiendo solo hasta llegar al próximo aumento. Y ahí me detengo. Bueno, acá una vez que unimos de un aumento hasta el otro, vamos a colocar así la pieza y me voy a encontrar con estos 2 pétalos que están de este lado. Voy a tomar una flor de 5 pétalos y también voy a buscar un par ahí como para ubicarlo y que coincida con esta pieza. Entonces, acá vamos a tejer de la misma forma que hemos hecho aquí. Buscamos este aumento, voy a tomar aquí la primera vareta y tejemos toda esta hilerita hasta llegar a la otra vareta de este segundo aumento. Entonces, ponemos revés con revés y comenzamos a unir. Busco el de abajo, aquí ya lo divisé, traigo mi hebra y tejemos igual que hicimos con la pieza anterior. Así que me quedo tejiendo porque esto ya lo hemos visto muchísimas veces. Acá ya uní la de 5 pétalos. Vamos a tomar otra florcita de 5 pétalos y repetimos el mismo movimiento pero de este lado. Entonces, divisamos aquí el aumento y enfrentamos revés con revés. Vamos a tejer hasta el próximo aumento. Aquí. Ahí está. Las ubico. Busco esta primera vareta, busco la de atrás y comienzo a unir. Acá tenemos ya las dos piezas unidas, uno y uno. Y ahora vamos a hacer así. Vamos a tejer estos 2 pétalos con estos 2. O sea que nos va a quedar este pétalo hacia acá y este hacia acá solito. Y vamos a ubicar así. Miren. Vamos a dejar este libre y vamos a buscar el aumento. Acá tengo de estos 2 pétalos. Acá tengo uno. Dejo este libre y busco el otro aumento ahí abajo. Entonces diviso aquí uno y el otro. ¿Ven? Vamos a tejer de aquí a aquí. Y unimos esta parte que sería la parte baja, la parte de la perita de lo que va a ser la cabeza de la osa. Entonces me quedo unir esta pieza igual del mismo modo que hicimos las otras y ya se va formando parte de la carita. Miren la formita que les tiene que quedar. Bueno, ahora con esta piecita de 4 pétalos vamos a formar el hocico y la vamos a poner así cruzadita, ¿ven? Un pétalo hacia arriba, uno hacia abajo, así cruzadita la vamos a colocar y vamos a hacer coincidir como hicimos con el fondo del cuerpito, que hicimos coincidir todos los lados. Recuerden, cuando llegamos al medio de cada aumento, hacer un punto deslizado tomando uno de los puntos estos que cerramos aquí para que no quede ese huequito, pero esto es exactamente igual, es lo mismo. Así que ahora, una vez que está la piecita ubicada, yo voy a enfrentar los reveses, ahí, la voy a centrar y recuerden, miren, acá yo tengo el aumento. Entonces, esta vareta pertenece a esta flor
y esta de este lado recuerden que pertenece a la otra. Y en el centro, acá, pasábamos la aguja tomando el punto de aquí el punto bajo y lo cerramos con un punto deslizado. Eso háganlo porque no queremos que nos queden huequitos, que luego les voy a mostrar otro detalle más para cerrar por si nos quedó algún huequito. Bueno, después les voy a mostrar. Entonces yo me voy a quedar acá, voy a iniciar con este aumento de este lado, hago mi cadenita como siempre de ajuste y ya comienzo a tejer con punto bajo y a cerrar lo que sería la trompita. Este es el hociquito, lo hacemos con esta florcita de 4 pétalos. Bueno, me quedo tejiendo porque esto ya lo hemos visto y con tantas flores que hemos unido, esto ya sabemos cómo se hace. Una vez que tenemos ya armadito, vamos a poner las 2 flores de 6 de este lado, porque estas 2 florcitas van a ser parte de los ojos. Entonces ahora nosotros vamos a unir parte de la frente, acá. Lo voy a girar, apoyo ahí la flor, miren, con el pétalo apuntando la unión. Así como está, lo voy a girar, porque ahora tengo que trabajar de este lado. Entonces, tenemos el pétalo apuntando la unión. Vamos a buscar nuevamente, ahí voy a buscar mi agujita. Vamos a buscar nuevamente el aumento de este lado y el de esta flor. Y vamos a unir, como ya lo hemos unido en otras partes del cuerpo, lo mismo. Unimos este lateral y este otro, hasta llegar aquí a este aumento, ¿sí? Esto es simple, es unir solo 2 laterales. Voy a buscar mi lanita, que la tengo por aquí, y ya hago así, miren. Enfrentamos siempre los reveses, ahí. Busco ese aumento porque a mí me sirve para guiarme acá y el de la otra flor. Y voy a comenzar a unir con punto bajo este lateral y este lateral. ¿Me quedo tejiendo? Una vez que ubicamos la frente, acá la tenemos, que esto es lo que hicimos recién. Bueno, ahora vamos a tomar otra de las flores de 6 pétalos y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero aquí, de este lado. ¿Por qué? Porque este sería un mofletito, uno de los cachetes. Entonces, giro la pieza y voy a repetir este mismo movimiento que hicimos acá. Busco el aumento de este lado, porque el que me queda de este lado va a pertenecer a la flor que nos falta aquí. Entonces, repetimos lo mismo. Enfrento revés con revés. Ahí encuentro mi primer aumento, busco el de atrás y voy a tejer estos 2 laterales. Este de aquí y este de aquí. Me quedo tejiendo. Acá ya está unida la pieza, este mofletito. Y vamos a repetir exactamente lo mismo con la última pieza, esta de 6 pétalos. Recuerden de ubicar donde está el petalito, acá bien redondito, va a estar enfrentado con la unión, con el tejido. Y hacemos lo mismo, empezamos en este aumento y terminamos de este lado, ¿sí? Lo mismo que hicimos de este costadito, ahora lo vamos a hacer del otro lado, el otro cachetito. Una vez que ubiqué, acá tengo el otro cachetito, en este espacio vamos a colocar las orejitas, o parte de la oreja porque tiene sus vueltas, la orejita también. Miren, ¿qué voy a hacer? Voy a girar la cabecita, ahí, me la voy a poner de costado frente a mí, pero les cuento, esta es la frente, este sería el ojito y acá está el cachetito. Pero bueno, miren, nosotros vamos a agarrar la florcita de 5 pétalos y la vamos a ubicar así. Miren, vamos a ubicar estos 2 pétalos frente a estos 2 de la flor del ojo. Este mismo va a mirar lo que sería la unión de estas 2 y acá tenemos que hacer coincidir, bueno, el relieve y vamos a empezar a unir desde este aumento de acá. Entonces vamos a elegir este aumento y el de esta flor y vamos a unir este lateral y este lateral, ¿sí? Voy a llegar hasta este aumento de este lado. O sea que repetimos el mismo movimiento que hicimos acá, solo que acá lo vamos a hacer con esta florcita de 5 pétalos. Y lo vamos a unir a estas 2 de 6. Entonces, yo lo voy a enfrentar así y voy a comenzar a tejer este aumento desde acá. Ahí.
busco el de abajo, ahí, hago coincidir con mi agujita y comienzo a unir esta florcita divina. Y vamos dando forma una primera parte de lo que sería la orejita. Ahí, porque tiene sus vueltas. Este osito es precioso. Hay otros animalitos muy lindos también para hacer. Pero bueno, yo hace muchísimo tiempo que tenía ganas de hacer este oso. Solo que siempre me falta un tiempito extra para las piezas que me gusta, entre los pedidos y lo que uno va buscando. También hay que sacarlo porque tiene muchas piezas y lleva su tiempo hacerlo. Pero con paciencia todo se puede. Ustedes se dedican un día o dos o tres a hacer flores, hacen todas las florcitas, van preparando de a poco este trabajo y se van organizando, bueno, hacen las florcitas y cuando ya tienen todas las piezas hechas para poder armar con paciencia, bueno, vamos de a poquito. Lleva su tiempo, no les voy a decir que es un chiquitito de dedos y lo hacemos, no. Lleva su tiempo, pero bueno, la verdad que queda divino, vale la pena, es un trabajo precioso. Acá llegué al último aumento, ahí, y acá me voy a detener. No voy a seguir tejiendo. Llego hasta la última varetita, ahí. Hago un nudito, como venimos haciendo con todas las piezas. Yo corto, me llevo la hebra hacia adentro y ya la voy escondiendo. Ya me va a quedar por dentro. Esto lo hacemos con cada una de las flores. Entonces les puedo asegurar que se adelanta muchísimo el trabajo. Le hago un nudito de más. Corto esta colita de inicio que nos queda por dentro. Bueno, voy a dar vuelta y se los voy a mostrar. Esto es lo que hicimos recién. Esto sería la orejita. El mismo trabajo vamos a hacer de este lado. Recuerden, estos son los cachetitos. Todavía falta, pero ahí vamos. Miren, lo voy a girar. Voy a buscar otra florcita de 5 y vamos a hacer el mismo trabajo. ¿Ven? Vamos a unir esta que sería parte de la orejita de este lado. Esta vez voy a comenzar de este lado y voy a unir este lateral y este lateral, que es la frente. Esto es la frente, ¿sí? Entonces, busco el aumento de esta florcita de aquí abajo, hago coincidir y me quedo tejiendo estos dos laterales. Luego les cuento cómo seguimos. Acá tengo ya las dos orejitas. Bueno, ahora vamos a poner la parte de atrás de la oreja, porque esta orejita queda doble. Y vamos a hacer así. Este es el revés. Miren, primero lo voy a dar vuelta. Y vamos a enfrentar, ustedes fíjense que aquí tenemos estos dos pétalos. Bueno, la vamos a poner revés con revés, pero con la misma posición. Ahí, ¿ven? Está en la misma posición. Y ahora, una vez que ya la tengo ubicada, como va a ir mi orejita, lo voy a girar. ¿Por qué lo voy a girar? Ustedes lo pueden tejer acá si quieren, si lo quieren coser. Pero yo lo giro porque para mí estoy buscando siempre y todo el tiempo de que cuando tejo el punto bajo, que me quede de frente. Por lo general, en todas las piezas siempre busco lo mismo. Por eso hay veces empiezo en una punta y del otro lado empiezo en la punta contraria. Porque estoy buscando que el punto, este punto bajo, el punto de relieve, de unión que nos queda, siempre esté mirando hacia adelante. Entonces yo voy a comenzar desde este aumento, voy a unir toda la oreja por este costadito, este otro y este otro. Entonces, lo giro un poquitín, ¿sí? Busco mi orejita y busco aquí este otro aumento que nos quedó libre y el de atrás, a ver si lo diviso, ahí está, lo tengo aquí. Una vez que ya están ubicadas las piezas como yo quiero, que quede bonita esta oreja, recién ahí voy a comenzar a unir. Dejo una cadenita de ajuste y comienzo con mi punto bajo. ¿Ven? Porque les decía que yo siempre estoy buscando que el punto bajo me quede mirando hacia adelante en la medida que se pueda. Porque si no, nos quedan como desparejos esos puntitos de unión
Y bueno, son pequeños detalles que siempre hay que tener en cuenta. Acá me encontré con el punto en relieve, lo hacemos coincidir con el de atrás, mientras me voy llevando esa colita de inicio, esa hebra que nos queda en el inicio. Bueno, y así. Acá llegué al aumento y lo voy a hacer coincidir con el de atrás. Acá tenemos uno y ahí está el otro. ¿Ven? Estos dos tienen que coincidir. Como cada uno de los puntos, obviamente, pero bueno, este que nos ha servido de guía para todo este trabajo. Entonces, ahí seguimos y vamos a dar toda la vuelta para unir estos tres laterales. Ahí, y ya se va formando la orejita que queda realmente preciosa. Tiene sus vueltitas, como les decía hace un rato. Tiene lo suyo armar este muñeco, pero sí que vale la pena. Me río porque me ha hecho renegar un poco de tanto en tanto, pero bueno, las cosas salen. Con esfuerzo, con paciencia. Y es lindo poder compartirlo con ustedes porque sé que muchísima gente quería aprender a hacer este oso. Muchos. Y por lo general se ven pocos de estos trabajos. Y bueno, y darle el estilo propio, ¿no? Yo siempre les trato de dar mi estilo, más allá de que tomemos algún trabajo que ya esté muy visto, como estos muñecos, están muy vistos, pero bueno, cada uno tiene que darle su propio toque, su impronta, ¿no? Bueno, acá llegué al último aumento, no voy a cerrar todavía este huequito, hasta acá yo me voy a detener, voy a cortar la hebra. Obviamente nudito y escondemos esta hebra, como hemos venido haciendo con todo. Miren la formita que está tomando. Ay, no saben, queda súper carnosa, es re linda esta orejita. Esta pieza aquí nos va a quedar abierta. Pero antes de continuar con esta oreja, yo voy a hacer exactamente lo mismo con la otra orejita. Entonces, la voy a girar, la voy a ubicar como está esta orejita ubicada, ahí, pero revés con revés, que tengan la misma posición, ¿ven? Ahí coincide. Entonces giro nuevamente y esta vez voy a comenzar acá, del lado de la frente. Esta es la frente de la osita y voy a comenzar desde este aumento. ¿Por qué? Otra vez repito lo mismo, porque quiero que el punto bajo quede apuntando hacia adelante. Entonces nos van a quedar los dos iguales, ¿sí? Porque si yo la tejo de atrás me va a quedar el punto bajo apuntando hacia allá y esta orejita me va a quedar apuntando hacia acá. Esos pequeños detalles los tenemos que tener en cuenta para conseguir un trabajo que quede bien bonito y prolijo. Ahora sí, una vez que tengo los dos, los hago coincidir, vuelvo a revisar que esté la flor en su espacio, justo lo que estoy buscando, y ahora sí comienzo a tejer. Y voy a tejer, como hicimos con la otra, estos tres laterales, ¿sí? Y vamos preparando esta orejita. ¿Me quedo tejiendo? Bueno, una vez que tenemos ya las dos orejitas carnosas, miren lo que es esto, muero de amor, vamos a hacer así. Esta parte del cachetito la tenemos que unir con la parte de atrás de la oreja, pero solo un lateral. Entonces, vamos a ubicar estos aumentos que venimos buscando siempre ahí para guiarnos y vamos a tejer hasta aquí en punto bajo y luego vamos a tapar esto que si no nos va a quedar muy abierto, pero primero lo primero dirían dirían las abuelas. Ahí estamos, primero lo primero, vamos a unir acá buscando este aumento, el de atrás, y comienzo a tejer solo un lateral ahí y ahí. Me llevo la colita de inicio y tejemos esta unión de oreja y el mofletito, no, el cachetito es la parte del costado, ahí, ahí, este sería el que viene en relieve. Miren,
¿Qué quiero mostrarles? Voy a sacar esta colita para atrás, después la corto. Porque quiero mostrarles, acá yo ya me voy acercando y acá nos va a quedar un orificio bastante grandecito porque tenemos varias uniones. Pero, ahí, voy a ir acercándome. Esta la voy a correr para atrás. No la dejé abajo, me quedó arriba, así que la voy a ir corriendo para atrás. Acá llegaría una última vareta. Acá llego al aumento. Busco el de esta orejita de aquí atrás. Ahí voy a unir. Y acá voy a entrar por dentro de este aumento de abajo. Busco el punto aquí de unión que hacemos con el punto bajo entre oreja y oreja, por ejemplo en este caso, para hacer el punto deslizado. Pero quizás tengamos que hacer más que un punto deslizado, porque esto ya está todo tejido. Entonces yo lo que quiero es tapar todos estos huequitos que nos quedan. Entonces acá hice uno, pero acá voy a entrar en este otro, acá, en este otro punto, ven ahí, y voy a buscar el de este lado para hacer otro punto deslizado. Entonces vamos cerrando de a poquito estos huequitos que nos quedan. De última, cuando ya terminamos todo el tejido, ven ahí, y vuelvo a ajustar. Ahora, acá voy a sujetar este punto deslizado que hice recién con este que tenemos aquí cuando comenzó el tejido de la oreja, cuando comenzó el punto bajo, bueno, vuelvo a hacer otro punto deslizado. Voy a hacer un nudito, voy a cortar la hebra y recién les estaba por comentar que a pesar de todos estos detalles que vamos haciendo, si nos queda un huequito, ven, miren, con todos esos puntitos deslizados que hicimos, terminamos de cerrar el huequito que se pudo haber producido entre unión de tantas flores. Pero, en todo caso, que nos quede igual, ahora cuando nosotros los rellenamos nos vamos a dar cuenta, porque se pueden ver claramente, si queda un orificio un poquito más grande, van a enhebrar una aguja con el mismo material, una aguja lanera, y con unas puntaditas escondidas, 2 o 3 puntaditas, pueden lograr cerrar esos pequeños orificios que quedan entre las uniones de estas flores. Por eso veníamos haciendo el punto deslizado. Pero acá, como hubo un encuentro de muchas flores, entonces el orificio se hizo un poquitito más grande. Esos son los pequeños detalles que les quería comentar. Ahora, esta que está aquí me la voy a llevar hacia abajo. Esta otra también, que era una colita de inicio, yo la puedo cortar, pero me la voy a llevar también hacia abajo. Todas estas hebras las vamos escondiendo y vamos ordenando la pieza. Bueno, acá ven, quedó bien cerradito. Pero si hiciese falta cerrarlo aún más, bueno, ya saben, con una aguja lanera, el mismo color de lana, hilo, lo que estén ustedes utilizando, le dan unas puntaditas bien escondidas y listo, solucionamos ese tema. Miren cómo queda unida esta orejita, ¿ven? Esto es lo que hicimos recién. Bueno, acá ya está esta parte, tenemos el cachetito y parte de la cara. Ahora tenemos que unir la de este lado. Entonces, yo uní aquí de derecha a izquierda, ¿ven? Para que el punto bajo me quede de este lado. Entonces giro y ahora comienzo al revés. Comienzo, acá empecé de atrás hacia adelante la oreja. Y de este lado la voy a comenzar de adelante hacia atrás. Estaba diciendo mal. Bueno, ahí. Entonces vamos a hacer lo mismo. Acá vamos a comenzar desde el orificio. Miren, acá nos va a quedar ese huequito. Entonces nosotros podemos comenzar con punto deslizado directamente y empezar a cerrar el orificio antes de llegar al primer punto bajo que nos tocaría acá en este aumento. Miren, si yo comienzo a tejer acá, miren el orificio que queda, ¿ven? Porque tenemos muchas flores y están tomadas en distintas formas. Entonces, yo voy a comenzar con puntos deslizados. Puedo comenzar en este aumento y lo sujeto desde aquí y voy solucionando este tema de estos huequitos que nos quedan. Entonces hago mi primer cadenita ahí y ya comienzo a cerrar. Miren, ahí ya cerró bastante. Voy a buscar las dos piezas.
voy a traerme esta colita de inicio para este lado. Y voy a buscar el centro del aumento. Bueno, entro ahí, busco aquí para hacer un punto deslizado, dejo mi punto deslizado y ya entro directamente al aumento. Ubico la aguja donde ya tendría que nacer la unión. Con estos dos puntos deslizados terminé de cerrar ese huequito que quedaba. Si ustedes vieron, era bastante grandecito. Entonces ya estoy ubicada en mis aumentos como tendría que ser de inicio y comienzo a tejer. Recuerden, ahora empezamos desde lo que sería la frente hacia atrás, porque estoy buscando que el punto me quede frente a mí, ¿eh? Vieron que ustedes cuando hacen el punto bajo tiene un lado, un derecho y un revés, y se nota. Es un pequeño detalle, pero se nota. En mi casa me dirían, ay, vos sola lo ves, pero los que tejimos nos damos cuenta de esas cositas. Y bueno, cuando están por ahí, a mí por lo menos, ay, cómo me molesta, no saben. Entonces hasta que no lo destejo, no soy feliz. Tengo que destejerlo. Bueno, acá me encuentro con el aumento este que nos ha guiado todo este trabajo. Busco el de atrás. Esperen que acá me pasé alguno. Lo hice mal. Destejo hasta aquí donde está el punto de relieve porque me parece que me había llevado unos que no eran. Ahí está. Ahí va de nuevo. Como les decía recién, si no lo hago como yo creo que debería ir, soy un desastre. Tengo que destejer y volver a hacerlo. Bueno, ahí va. Uno más. Y ahora sí me encuentro con el aumento y el aumento del otro lado, que es mi guía. Ahí. Voy a hacer una cadenita para que forme mi nudo final. Ahí está. Ahora vamos a esconder esta hebra. Y esta, que era la colita de inicio, también me la voy a llevar para abajo. Pero quería mostrarles, ¿ven? Acá teníamos un huequito bastante importante, pero ubicando unos puntitos deslizados y nos vamos corriendo hasta comenzar, listo, ya con eso solucionamos y tenemos la otra orejita carnosa. Bueno, nos quedaría esto libre y esto libre. En la parte de adelante de la cabecita, hasta aquí hemos terminado, esto ya está listo. Entonces nos quedaría terminar de cerrar toda la cabeza. Miren, lo voy a girar. ¿Y qué nos quedaría por hacer? Yo tengo aquí 1, 2 y 3. Tengo 3 flores de 5 pétalos, que es lo que nos va a dar el final de esta cabeza. Pero primero las vamos a preparar, las voy a unir a las 3, ya les cuento cómo. Y después, cuando tenemos esta pieza armada, recién ahí vamos a terminar de cerrar lo que sería toda la cabeza. Por eso les decía, lleva su tiempo, pero vale la pena. Es un trabajo divino. Así que esto lo dejamos a un lado en espera y ya me pongo a ubicar estas florcitas. Acá me quedó una hebra, la voy a esconder. Y les cuento cómo seguimos. Acá ya tengo ubicada cómo van las florcitas y cómo tienen que ir unidas. Miren, esta tenemos que apuntar con un pétalo hacia arriba. ¿Ven? Este pétalo tiene que apuntar ahí, en punta hacia allá. Luego vamos a ubicar la otra flor, que estén enfrentados 2 pétalos de este lado con 2 de este lado. Y a esta vamos a hacer lo mismo. Vamos a enfrentar estos 2 pétalos con estos 2. Ahí, miren. Así tiene que ir ubicada la flor. Entonces, vamos a empezar a unir solamente un par y vamos a elegir unir estas 2. Entonces, así como están, voy a poner revés y voy a unir desde este aumento hasta este aumento. ¿Sí? Entonces, yo porque les voy mostrando cómo van a ir ubicadas y hay que prestar atención en eso. Entonces, de a poquito les voy mostrando y vamos haciendo las piezas lentamente para que quede este trabajo bonito. Entonces, esto es simplemente unir este lateral y nada más. Así que me quedo tejiendo.
Bueno, una vez que unimos estas dos, ahora sí vamos a unir esta tercera. Y la vamos a unir en estos dos lados, que ya esto lo hicimos muchas veces también. Buscamos el aumento de este lado y de este y comenzamos a tejer. Unimos acá, recuerden tapar el huequito que se nos hace con un punto deslizado y terminamos de este lado. Así que voy a girar y voy a comenzar a unir estas tres florcitas. Bueno, me quedo tejiendo. Bueno, ahora sí, agárrate Catalina. Acá tenemos unas de vueltitas para tejer. Acá ya uní esta parte que queda fantástico. Esta pieza la tenemos que unir aquí con la frente, las orejas y los cachetes, menos este espacio, porque esto es parte del cuello. Después tenemos que empezar a tejer todo alrededor. Así que giro la pieza. Miren, primero la ubico. Este sería el frente, el centro de la frente. Lo ubico ahí en el medio, porque más o menos ahí va a calzar mi pieza. Abro un poquito aquí lo que serían los cachetitos. Este punto, desde este aumento hasta esta parte de aquí abajo no la vamos a tejer por ahora. Entonces tiene que iniciar en un lateral. Giro la pieza, la pongo frente a mí. Una vez que veo que está más o menos ubicada como tiene que ir, voy a divisar el aumento de este lado. Miren, acá tengo este aumento y lo tengo que enfrentar con el de este lado. Voy a buscar este y paso mi aguja para no perderlo. Entonces, me tiene que quedar libre este lateral, este que es de la parte de la perita, vendría a ser de la parte delantera, y este también, y este lateral, porque esto sería la base del cuello. Entonces, yo tengo que venir con mi tejido, ir dando toda la vuelta alrededor de esto que sería como un triangulito que nos quedó. Bueno, ir agarrando pieza por pieza. Y comenzamos. Acá tengo mi hebra. La unión es siempre la misma. Nos vamos a encontrar con las piezas de la misma forma que hemos hecho hasta ahora. Solo que, bueno, esto ya se ha transformado en una pieza más grande porque yo uní directamente las tres flores para que este trabajo me sea un poco más simple de unir. Estoy buscando, miren, yo voy pispeando para no equivocarme y tomando los puntos que corresponden. Acá me encuentro con el punto de relieve, son puntos referentes, ahí yo me puedo ir dando cuenta si me adelanté o si me pasé alguno, que nos quede esta unión lo más pareja posible. Ahora, llegué a mi aumento, tengo que buscar el del otro lateral. Primero voy a sacar esta hebra de inicio para que no me moleste a la vista. Entonces acá encuentro este aumento. Recuerden que aquí tenemos una unión y acá tengo el otro aumento, miren, ahí. Pero acá no hay unión, es parte de la flor. Entonces, dejo este aumento ahí. Voy a ir al centro del aumento y también busco el centro del otro aumento, punto deslizado, ahí. Recuerden que acá estamos tapando puntitos, perdón, agujeritos. Ahora voy al centro del otro aumento, acá, y vuelvo al centro de este de abajo. O sea que el de abajo lo estoy tejiendo dos veces con un punto deslizado, no importa. La idea es que nos quede bien cerradito. Ahora sí voy en el punto que corresponde tejer. Ahí. Y busco el de abajo, que lo tengo aquí. Continúo. Vamos haciendo lo mismo. Me detuve ahí un poquito porque es un poquito diferente. Nos tocaba justo una unión con un aumento que no tenía unión. Era el aumento de la flor nada más. Ahí. Entonces quería mostrarles cómo hacemos con punto deslizado para cerrar ese huequito que se forma cada vez que se juntan esos extremos. ¿Sí? Y lo mismo vamos a hacer cada vez que nos encontremos con algo similar.
Bien. Yo voy abriendo el tejido porque lo tengo que ir mirando para no equivocarme. Miren, acá se va a repetir lo mismo, pero ¿qué va a pasar? En este caso tenemos el aumento del lado de la flor y la unión del lado de atrás. De este lado teníamos la unión del lado de atrás, era al revés, perdón. Entonces es repetir lo mismo. Ahí busco primero el aumento, luego entro al centro, ahí, y busco aquí hacer un punto deslizado, porque lo que estoy tratando de hacer es que no me queden esos orificios muy marcados, así luego evito tener que estar con la aguja y cosiéndolos con puntaditas escondidas, que lo podemos hacer de todas maneras. Bueno, ahí logré cerrar, ¿ven? Con 2 puntos deslizados cerré ese agujerito que se le hace en las uniones y continúo. Es así, es ir viendo cómo nos lleva cada una de estas flores que nos tocaría tejer en ese momento, pero se repite continuamente. Voy a hacer hasta aquí y quiero mostrarles cómo vamos, porque si no yo sigo de largo. Miren, ahí me voy a detener un poquito porque quiero mostrarles. Miren, hicimos este lateral y un poco de parte de este. ¿Ven? Estamos cruzando por lo que sería la oreja. Todavía nos faltaría llegar aquí arriba. Ahí. Luego, acá se nos va a hacer un orificio bastante importante. Entonces hay que hacer varios puntos deslizados para ir cerrando. Y luego nos toca esta parte aquí, de esta flor con esta flor. Y así de a poquito vamos a ir uniendo toda esta pieza, ¿sí? Está todo muy calculado, así que todo va a coincidir. Parece que no coincide, pero coincide perfectamente. Bueno, continúo tejiendo. Acá llegamos a esta unión y comienzan muchas florcitas juntas, entonces con puntos deslizados me voy ayudando. Hice uno, ahora entro y voy a hacer otro. Voy a hacer otro por aquí para que esto se vaya cerrando. Los puntos deslizados solamente los utilizamos para cerrar estos huequitos que nos quedan en tantas uniones. Si luego hace falta puntaditas, bueno, las hacemos. Pero eso cuando ya terminamos el trabajo. Por ahora vamos uniendo con este punto, por lo menos yo elegí el punto bajo. Si ustedes van cosiendo, bueno, si ustedes van cosiendo ya eso lo pueden ir viendo cuando unen las piezas, y ahí mismo que ya tienen su agujita con la aguja lanera con la hebra, ya lo pueden ir cerrando directamente. Si ven que en las uniones, que seguro que les va a quedar igual, uniones con huequitos, entonces directamente lo van cerrando. Pero como acá yo estoy uniendo con punto bajo, estas aberturas quedan. Bueno, acá me quedó una, así que vuelvo al aumento con un punto deslizado. Y ahora, en el centro de este aumento, que sería parte de la oreja, y vuelvo al aumento de abajo y otro punto deslizado. Ahí. Y comienzo otra vez el mismo tejido. ¿Bien? Siempre esto se repite exactamente igual, una y otra vez. Voy a terminar hasta esta otra esquinita y ya les muestro cómo va quedando. Estoy llegando a la otra oreja. Ahora voy tejiendo la frente con la nuca. Esta parte, este triangulito que hemos hecho es la nuquita. Acá llegué al aumento y acá comienzan los puntos deslizados porque yo tengo que empezar a cerrar todo este espacio que me queda. Ahí voy a hacer uno. Entro de nuevo y acá voy a hacer otro. Y ahora comienzo con la oreja y ya les muestro cómo va quedando. Esperen. Un puntito más quiero tejer. Ahí ya me tocaría punto bajo. Hice puntos deslizados y acá me voy a detener para mostrarles. Tiro mi hebra y miren cómo fui tejiendo esto. Empezamos aquí abajo en la base del cuello. Esto es parte del cachete. Hemos pasado por la orejita. Hicimos
esta flor pertenece a la mitad de la frente, esta es la parte de la frente, acá arriba, y esta otra flor pertenece a la otra mitad. Y ahora tengo que volver a retomar la oreja como hicimos aquí, esta parte de aquí, que sería parte de la nuca y el cachete, y el último que nos quedaría como la parte de la base del cuello. Esto es repetir exactamente lo mismo que hemos venido haciendo hasta este punto. Entonces, comenzamos acá, damos toda la vuelta y terminamos aquí. Yo me voy a quedar tejiendo para terminar esta parte porque ya les indiqué más o menos cómo ir cerrando estos huequitos. Miren, si yo pongo mi mano por dentro, al hacer esos puntos deslizados, miren, ven acá también, entonces evitamos que estos huequitos nos queden muy abiertos. Si alguno llega a quedar abierto, ya saben, con la agujita lanera, luego de terminar todo el trabajo, ustedes lo van cerrando con puntaditas perdidas. Me quedo terminar esto porque ya les mostré cómo se hace. Me quedan nada más que estos tres lados. Miren, este y este. Y ya vamos terminando. Miren, ahí está. Terminé, corté, anudé, escondí la hebra y ya tenemos la pieza. Ahora sí, tiene cara de osita. Qué divino. Bueno, este es todo el trabajo que hicimos recién, que, ay Dios mío, acuérdense de mí, pero acuérdense bien, porque les compartí este trabajo maravilloso que cuesta un montón, pero vale la pena. Acá tenemos las orejitas, que luego faltan otros detalles, y bueno, obviamente formar la carita. Así que bueno, miren qué les voy a contar acá, que nos queda la última flor. Acá vamos a hacer lo mismo que hicimos con la tapita del cuerpo. Solo que aquí tenemos una flor de 5. En el cuerpito teníamos una flor de 4 pétalos. Entonces, miren que acá nos muestra ya la formita como tiene que ir ubicada la flor. Bueno, así la tenemos que tejer. ¿Y qué vamos a tejer? Podemos dejar dos lados libres para poder rellenar y luego se termina de unir, ¿sí? Como hicimos con el cuerpo. Si ustedes se animan y dejan un solo lado, les queda un orificio más pequeño para rellenar. Pero bueno, yo me voy a quedar a tejer estos tres laditos aquí. Dejo estos dos libres para poder rellenar y ya estamos terminando, ¿sí? Recuerden de hacer los puntos deslizados en las uniones para que no nos quede un huequito. Entonces, ubico así mi flor, dos pétalos, ya con esto me puedo guiar y comienzo a tejer, a unir esto y ya les comento, vamos rellenando el muñeco, la cabeza que nos queda, va, y vamos terminando. Bueno, acá yo ya dejé una parte de la flor tejida, dejé mi abertura y comenzamos a rellenar. Como les comentaba anteriormente, de a poco, vayan rellenando de a poco. ¿Qué tienen que tener en cuenta? No vamos a rellenar las orejas. Por favor, no me rellenen las orejas. Así quedan bonitas, sin relleno. Así quedan súper carnosas porque tienen una doble flor y quedan divinas. Y luego les voy a mostrar para hacer un último detalle en esas orejas. Van a quedar más lindas aún. Así que bueno, de a poquito vamos rellenando. La cabecita lleva bastante rellenito. ¿Ven? Ustedes no empujen una presión así hacia arriba de las orejas. Esta parte solamente tiene que estar rellena, pero aquí nada de relleno, ¿sí? Que bueno, después también les voy a contar algún otro, cuando terminemos con la cabecita, algún otro detalle que anda dando vuelta por ahí, para que esta cabecita sea bonita del lado que lo vemos. Yo desmenuzo bastante esto para rellenar, que quede bien pomposo, como les comentaba anteriormente con las otras piezas. No quieran meter todo de golpe en un solo bollo porque si no, no quedan bien. Como todo, siempre el amor ante todo para hacer algo artesanal. Ahí vamos a ir viendo, miren, ya tiene carita, ya va pintando. Acá el hociquito sí lo vamos a rellenar, le vamos a ir dando esa formita porque es parte de la nariz. Yo voy empujando, miren, ¿ven? Ahí sí podemos hacer presión, ¿ven? Acá en las orejitas no rellenamos. Si ustedes tienen algún temor del relleno o si se les va y quisieran darle una puntadita ahí y una aquí en el medio, por si tienen alguna duda, lo pueden hacer.
pero tengan muy en cuenta de hacerlo con el mismo color, que les toque justo a la flor, si ustedes tienen alguna duda del que el relleno se vaya. Pero en mi caso yo no le hice nada, las dejé así, simplemente ir rellenando. Bueno, acá me falta un poquito para la parte baja de la cabecita, lo que sería la perita viene a ser, y la base de cuello. Así que me voy a quedar a rellenar esto que me falta. Miren la formita que tiene ya. Divina, 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 divina. Todavía faltan cositas, pero bueno. Me quedo a rellenar este poquitito que me queda. Ven, yo acá dejé una hebra y sigo tejiendo punto bajo para terminar de cerrar cuando ya esté el relleno a mi gusto, ¿sí? Me voy a quedar tejiendo y a terminar este trabajito. Miren lo que es esto, divina, divina. Acá terminé con la flor, con esta va a quedar apoyada en el cuerpo, ¿no? Es la base del cuello. Miren qué belleza esta carita. Bueno, ¿qué les quiero contar sobre las orejitas? Ya las orejitas tienen su forma así bien redondita, muy bonita, pero ¿qué hice yo? Yo tomé nuevamente una hebra del mismo color y acá en este bordecito, que es la unión de las orejitas de las dos flores, comienzo aquí en la base y le hice una vuelta más de puntos bajos con disminuciones para que la orejita quede mucho más redondita aún. Entonces, comienzo aquí abajo, no empiezo bien en el borde de la oreja, sino abajo. Voy a dejar una colita un poquito larga para luego esconderla dentro de la cabeza. Ahí, traigo esa hebra y ahora sí voy a saltar al punto bajo, al primer punto bajo de la oreja. ¿Lo puedo ver? Me achicata. Me achicatín, ahí va. Traigo el primero, tejo 1, voy al segundo, 2 y al tercero, 3. Y ahora el cuarto y el quinto voy a formar una disminución. Entonces, traigo la hebra, la mantengo en la aguja, salto al lado y traigo la hebra, la mantengo en la aguja, cierro todo juntito. Ahí. Y vuelvo a repetir. 3 puntitos bajos, uno tras otro. Acá tengo uno, acá tengo el otro. Mientras me fui llevando esta hebra, pero si no la pueden dejar en el borde de la orejita y luego la llevan para dentro de la cabeza. Y acá me faltaría uno más. Tengo 3 puntitos. Ahora vuelvo a hacer una disminución. Entonces, saco la hebra, la mantengo en la aguja, entro al punto de al lado, repito el mismo movimiento y ahora sí tomo una lazadita y cierro todo junto. Bueno, esto que voy a ir haciendo a lo largo de toda esta curvita que forma la oreja tan linda, no saben, le da un detalle extra muy muy bonito, la hace bien redondita. Vieron que las orejas de los ositos son bien redonditas y a mí me gustó mucho hacerle este detalle. Si ustedes lo prefieren, lo hacen. Y si no, bueno, la dejan como queda en inicio, que también queda bien. Esta colita la voy a dejar para atrás para que no me moleste. Hice la otra disminución y así voy a ir repitiendo este juego de puntitos hasta llegar al otro extremo de la oreja. Acá me tocaría otra disminución porque hice 3 puntos bajos, una disminución. Así, miren. Hasta llegar aquí. Cuando llego acá, hago un nudito, dejo una hebra medianamente larga para ir llevándola por dentro de la cabecita. Si ustedes quieren, la enhebran con una aguja lanera y la llevan, o con el mismo gancho, acá, en la aguja de crochet, también la pueden ir llevando. Ahí, hago el último, y con un punto deslizado, no voy a hacer el nudo acá, para que no me quede un borde. Con un punto deslizado entro a la base de la cabeza, ahí, tejo un punto deslizado, recién ahora hago una cadenita para hacer el nudo, corto la hebra, tiro y ajusto. Entonces, ustedes quieren que voy a cortar esta, que me la fui llevando. Miren cómo cambia y qué bonita que queda. Así quedaría sin ese borde.
que queda curva, queda bonita también, pero miren, haciéndole una pequeña disminución en esta hilerita que tejimos, ya queda mucho más redondita, cerradita y queda súper carnosa, que me encanta. Bueno, esto mismo que hicimos acá, lo comenzamos en la base de la cabeza, hacemos las disminuciones que corresponden y lo terminamos con un punto deslizado en la base de la cabeza. Recuerden eso. Luego esto lo vamos a llevar por dentro de la cabecita, así la perdemos a esta hebra. Bueno, este detalle quería comentarles antes de seguir con la carita, y para que lo puedan hacer y que quede precioso, queda mucho más bonita las orejitas. Bueno, una vez que tenemos las carnosas divinas hechas, miren qué lindas que le quedan. ¿Qué detalle voy a hacer en los ojitos? Yo se los hundo. A mí me gusta que los muñecos tengan un poco de profundidad en los ojitos, así que enhebré con el mismo color una aguja lanera con una hebra un poquito doble. La voy a introducir por aquí abajo desde la base del cuello y la voy a sacar por el centro del ojito. Ahí. Voy a cruzar una puntadita, ahí. Voy a introducir la aguja nuevamente, la hundo un poco, miren, yo la hundo un poco ahí, hasta ahí. La giro y voy a salir del ojito de este lado, al centro, ahí. Ahí ya presiono bastante. Y ahora regreso hasta el otro ojito. Pincho también de este lado y también hundo un poco para tomar relleno, que no me quede muy acá arriba, y vuelvo a salir a este ojito, porque luego aquí arriba vienen las pastillitas, botones, o si ustedes lo prefieren bordar también puede ser. Entonces tiro un poquito, miren, ahí, y ya toma profundidad. ¿Ven? Voy a tomar una de las pastillas para mostrarles cómo quedaría. Luego nosotros vamos a pegar estas pastillitas aquí, pero me tiene que gustar. Ahí me gusta cómo queda, de profundidad. Entonces a este lo vuelvo a introducir a la aguja y una vez más salgo a la base del cuello, a cualquier parte de aquí, porque esto luego queda dentro del muñeco. Ajusto, ¿ven? Y tiro un poquito. Entonces conseguí la profundidad que yo quiero. Si ustedes notan que no tiraron mucho y no queda muy profundo, entonces lo vuelven a repetir. Y volví a salir aquí abajo para hacer un nudito. Ya tengo la profundidad que a mí me gusta, a mí me parece que así va a quedar bien. Miren, acá tengo una de las pastillitas, aquí tengo la otra, que pueden ser botones, como les decía, o pueden ser ojitos de estos que son de acrílico, que tienen ya como una formita. Bueno, los ojitos ustedes van a elegir. Acá voy a hacer un nudito. Van a elegir lo que ustedes quieran. Pueden hacer botones o también lo pueden bordar. Hago un nudito, lo llevo un par de veces aquí con unas vueltitas. Recuerden que esto va pegado a la base del cuerpo. No lo vamos a ver. Bueno, voy acá a tomar mi pistola de silicona caliente. Tengo acá la pastillita. Estas tienen, algunas vienen así planas o tienen unas patitas. Estas tenían unas patitas y se las corté. También pueden ser los ojos de seguridad que se utilizan para los muñecos estos que son para niños más pequeños. También pueden aplicárselos antes de cerrar la cabeza. Bueno, eso es en gusto. Acá tengo mi pistola de silicona caliente y se lo pego. Así, simplemente. Y les digo que queda re fuerte, ¿eh? Queda muy, muy fuerte. Ahí está, miren qué belleza como ya va tomando forma. Bueno, ahora nos falta hacerle, a mí me gusta hacerle una naricita. Por lo general quedan así sin nada, pero yo, miren, si ustedes ven al hermanito, tiene una naricita bordada y la boquita. Este resalta un poco más porque recuerden que les comenté que las flores están hechas con un relieve por detrás del pétalo. Bueno, voy a buscar mi lanita. Yo lo hice con lana negra. Puede ser un marrón, puede ser rosa. Eso también es a elección. Yo voy a bordarle la naricita con lana negra. Listo todo. Tenemos las orejitas, los ojitos. Y ahora vamos a hacerle acá. Yo le hice la naricita. Sé que muchas personas no le han hecho, no quieren hacerle, le dejan directamente la florcita.
como hociquito y nada más. Pero bueno, a mí me gustó agregarle una naricita, así que me vengo aquí abajo porque esta parte luego queda cubierta. Y voy a utilizar para la nariz este pétalo que tenemos acá. Entonces voy a salir al centro, ahí con mi aguja. El nudito me va a quedar por acá abajo, porque esto luego va cosido al cuerpo. Entonces, empezamos a tomar, podemos tomar desde el borde del pétalo este, o más arriba también. Ustedes van a decidir. Yo voy a probar aquí, en este punto verde, y empezamos a hacer puntaditas envolviendo todo este pétalo. Ahí voy a emparejar un poquito mejor la lanita. Ah, no les comenté, tengo... Yo ya estaba entusiasmada. Tengo la aguja lanera enhebrada con lana negra. También, obviamente, ustedes van a elegir el color para su naricita. Pero bueno, el negro me gustó para que resalte con los colores que yo utilicé. Puede ser marrón, puede ser rosa, puede ser el color que a ustedes les parezca que queda bien en el color base de su oso. Bueno, y vamos a ir envolviendo y nos vamos a ir corriendo de aquí, puntadas, pero siempre vamos a salir en el mismo punto, acá abajo. Ahí salgo con la aguja. Siempre voy a tratar de salir en el mismo punto. Entonces es como que lo vamos a ir envolviendo, ¿ven? Ahí ya va cubriendo. Voy a dejar bien parejita estas dos hebras. Estoy usando hebra doble porque es una lana finita. Si ustedes lo quieren hacer con una lana más gruesa, pueden usar una hebra simple. Y de a poquito, de a muy poquito, nos vamos corriendo. Pero siempre vamos a tratar de salir abajo en el mismo punto. Y vamos cubriendo todo este pétalo para darle la formita de la nariz, que ahora se las voy a mostrar en el otro osito. Y yo me voy a quedar bordando. ¿Ven? Más o menos ahí tengo la mitad. Miren, lo voy a dejar un poquito aquí porque les voy a acercar acá. ¿Ven cómo está? Todas salían, lo vamos envolviendo y salimos siempre en el mismo punto. Entonces le damos esta forma triangular a la naricita. Y luego hacemos la boquita. Pero primero envolvemos con puntaditas todo este pétalo de base y solita se va formando la nariz. Me voy a quedar haciendo este trabajo con la osa. Pero es esto nada más, simplemente ir envolviendo. Así que me quedo a terminar el resto que me queda, que me falta de la naricita, y ya les muestro cómo seguimos para la boquita. Miren, ¿ven? Una vez que hicimos todo el formato del pétalo de abajo y dándole la forma de la naricita, miren qué bonita que le queda. Oh, no, es un amor. Miren lo que es esto, re linda. Bueno, ahora salí al punto de abajo y de aquí me voy a ir hasta acá abajo para marcar la división de la boquita. Ahí, ¿ven? Entonces, voy a pinchar aquí en el centro, voy a pasar el pétalo acá y voy a salir a un costadito para hacerle la boquita. Miren, ahí. Yo calculo que acá la boquita más o menos a esa altura, entonces saco la aguja por ese lado. Voy tirando de a poquito, ahí, ajusto un poquito, ahí, ¿ven? Y ya marcamos la división. Y ahora vuelvo al mismo espacio y salgo con la aguja del otro lado, a la misma altura. Por lo menos tratamos de salir a la misma altura, ahí. Yo creo que ahí estamos en la misma altura. Paso despacito, ahí marco la sonrisita. Y vuelvo al mismo punto. Una vez que vuelvo al mismo punto, voy a salir aquí abajo. Y voy ajustando para marcarle la boquita. Ahí está. Miren, es apenas un poquito. Miren qué bonito. Si queremos ajustamos un poquito más. Y ya con eso es suficiente. Ahora aquí abajo voy a hacer unos nuditos. Esta parte va a quedar dentro del cuerpo, porque es la unión entre el cuerpo y la cabeza. Así que estos nuditos no pasa nada que queden aquí. Y miren qué bonita. Oh, no, 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 es un amor, es una muñecota. Bueno,
Ahora voy a dejar de lado la cabecita, me traigo el cuerpo y vamos a elegir. Miren, a mí me gustó elegir que la flor quede aquí a la altura de la pancita. ¿Por qué les comento eso? Porque ustedes pueden elegir que la flor quede aquí o lo pueden elegir así, la unión. ¿Ven? Entonces las flores me quedan de frente, arriba y abajo y en el medio no. Eso es la elección. Bueno, yo voy a elegir, igual que el osito, colocarla con la flor de frente. Y ahora me voy a traer una de las patitas y voy a buscar la otra. Acá vamos a empezar a unir las patitas. Voy a enhebrar esta misma aguja, pero con el color con el color de base que ustedes elijan para hacer su osito. Así que me quedo enhebrando y ya les cuento cómo lo hacemos. Bueno, tenemos así la florcita de frente en mi elección. Vamos a tomar la patita y ustedes van a calcular, como lo vamos a hacer articulado con la costura esta que le voy a hacer, entonces para que se mueva, si ustedes quieren lo pueden coser y que quede durito, bueno, eso es la elección. A mí me gusta que se muevan las patitas y los bracitos. Entonces vamos a calcular una cada lateral, obviamente. Vamos a calcular que nosotros vamos a trabajar en el centro de esta flor. Entonces, ustedes lo pueden apoyar y ver dónde queda esta patita, ahí apoyada, lo levantan y lo giran. Esta es una de las maneras que ustedes pueden darse cuenta más o menos a la altura que lo van a querer, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta, en mi caso, que yo tengo que tener esta flor en el centro. Bueno, una vez que más o menos ahí diviso dónde va a entrar, por ejemplo, yo la voy a hacer entrar aquí, justo en el medio de estos dos puntos de relieve. Bueno, ahí va a entrar mi aguja. Voy a pinchar de este lado de adentro, ahí, y voy a salir hacia afuera, porque quiero que me quede el nudito escondido. Voy a volver a entrar en la misma florcita. Salgo en otro lado, aquí, y ahora sí voy a atravesar donde yo había calculado que iba a entrar para sujetar la piernita, la patita. Bueno, entro de este lado, voy a presionar para salir de este otro lado. Como yo sé que lo voy a hacer entre cada uno de estos puntos en relieve y van a ser mi guía, bueno, ahí voy a sacar mi aguja. Si tienen una aguja larga mejor, pero estas van bien. Ustedes presionan hasta que pase. Miren. Bueno, acá tenemos la primer puntada, porque le vamos a dar varias. Una vez que pasamos, vamos a pasar esta otra patita, siempre calculando en el centro de la florcita esta, que nos va a servir de guía. Voy a tomar de nuevo ahí a un costadito, acá también, la paso por un costadito, ajusto un poco, acerco la hebra y vuelvo a pasar todo el cuerpito del oso, ahí, hasta encontrarme de este lado, ahí. Voy pasando la hebra, ajusto un poco, vuelvo a pasar esta flor hacia el otro lado, ahí. Lo voy a girar para mostrarles y ajusto un poco. ¿Ven? Yo lo voy a volver a pasar una vez más, porque quiero que quede bien sujeto. Presiono, pero ahí, teniéndola suavemente, tampoco vamos a apretar demasiado. Vuelvo a hacer el mismo movimiento, presiono, presiono, presiono hasta que aparece la aguja a la misma altura que yo estoy buscando. Ahí, y una vez más paso por esta florcita. A esta florcita ustedes, si quieren, le van a poner unos botoncitos o alguna pastillita o lo pueden bordar. Eso lo van a elegir. Yo elegí unos botones pequeños. Por lo general le ponen unos botones más bien grandecitos. Bueno, y acá me voy a quedar haciendo un nudito. Pasé para este lado, entonces acá voy a aprovechar y voy a hacer un nudito. También venden unos aparatitos que son así, unos botoncitos, unas piezas que son para hacer estas articulaciones. Ya son especiales para muñecos. Pero bueno, como siempre les digo, uno tiene que darse maña. Cuando no tenemos, nos adaptamos
Y bueno, como yo he hecho muñecos toda mi vida, estas cositas siempre las hago caseras. Difícilmente compro estas piezas, pero bueno, las están, son muy prácticas, son muy bonitas. Y bueno, podemos aprovechar y utilizarlas ya que las venden y nos facilitan el trabajo este. Pero bueno, miren lo que estoy haciendo. Yo hice nudito ahí al costado de la pierna, pero me voy llevando esta hebra por todo el cuerpo. Entro, salgo, doy vueltas y así hasta perderla. Bueno, aquí tengo mis piernitas móviles. Miren qué bonitas. Entonces lo podemos sentar, lo podemos parar para que los niños que les gusta jugar con estos muñecos. Y ven cómo le queda como hundidito ahí, que queda muy bonito. Y yo elegí estos botoncitos, miren, botones pequeños. Le pueden poner botoncitos más grandes si ustedes lo desean. A mí me gustaron estos para ponerle que al final con una aguja de coser y con un hilo de coser o con una lana finita de este mismo color también puede ser. Los cosemos simplemente como para tapar esta costura, es solo decoración. ¿Ven? Tapamos ahí esa costura. También si ustedes lo desean los pueden pegar, porque esto ya está cosido. ¿Sí? Se me voló el botón. Bueno, ahora lo mismo voy a hacer con los bracitos. ¿Ven? Tengo uno, vamos a ubicar bien, que queden parejas estos bordes que hemos hecho. Ahí está. Una vez que veo en qué posición los quiero colocar, recuerden que este cuadradito es el que vamos a sostener con todo este cuadradito. Miren, les voy a mostrar antes de poner los bracitos. Este de 5 va acá. Entonces ahora esto es lo último que vamos a poner, pero tenemos que coser todo alrededor aquí para aplicarle la cabecita. Entonces tenemos que calcular los bracitos, dónde los vamos a querer, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, con los bracitos vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a elegir dónde van a ir ubicados y vamos a pasar el primero de este lado hacia afuera y después volvemos. Ida y vuelta varias veces como hicimos con las patitas y los cosemos de la misma manera. Van a quedar acá hundiditos que luego vienen los botoncitos. Me voy a quedar a coser esto porque es hacer exactamente lo mismo. Lista esta monadita, miren lo que es divina, divina, divina. Ya tiene los botoncitos con una costurita ahí apenas, unas puntaditas y nada más, que también los pueden pegar si quieren. Y ahora vamos a coser la cabeza. Vamos a agarrar una lana del mismo color de base y vamos a unir todo alrededor de este cuadradito, ¿ven? Todo alrededor y todo alrededor de esta que tenemos aquí. Entonces, si ustedes quieren y tienen algunos alfileres grandes, lo pueden, para ayudarse, pueden ir marcando, pero esto es simplemente empezar a tomar puntitos. Yo me voy a guiar con los puntos bajos que sostienen esta florcita, del cuadradito esta flor de 4. Y también voy a ir bordeando los puntos de la flor de arriba. Entonces me va a servir de guía para ir uniendo la cabeza. Voy a tratar de ir mostrándoles, pero la verdad es simplemente tomar un punto de abajo y uno de arriba. Le estoy pellizcando el moflete, pobrecita. Bueno, ahí ven, y van ajustando. Un punto de arriba, uno de abajo. Ahí. Vamos a hacer coincidir esta unión de flores con la unión del pecho, ¿sí? Vamos a tener en cuenta eso. Pero sí paciencia para coser y que nos quede bien ajustadita. Vamos tomando puntitos y vamos tirando y ajustando, ¿sí? Hago coincidir, todavía no llego, pero voy a hacer coincidir la unión de los mofletes, de los cachetitos de aquí abajo con la unión del pechito. Ahí, miren, a ver si puedo sacar la mano. Tiro un poco, ajusto, ¿ven? Y voy a hacer coincidir aquí esta unión con esta otra. Y así me voy a ir cosiendo toda la vuelta, el cuellito, la cabecita esta. ¿Ven? Ahí hacemos coincidir. Y despacito me la voy llevando y cosiendo. Esto es simple, solo que nos va a llevar un tiempito porque hay que hacerlo con un poquito más de cuidado. Bueno, me quedo cosiendo y ya les muestro
cómo vamos terminando esta gorda divina, esta osita que queda preciosa. Bueno, acá tenemos a la gorda divina, a su hermanito, hermosos están. Miren lo que falta, les voy a mostrar, lo voy a dar vuelta. El pomponcito, bueno, miren lo que es este pomponcito, se lo vamos a hacer a ella. Ven, acá. Si ustedes quieren, hay muchos que no le ponen nada. A mí me gusta porque ellos tienen una colita muy chiquitita, tienen un rabito los ositos, así que yo se lo voy a hacer. Y bueno, otra cosa que vamos a hacer, si ustedes quieren, es, miren, yo le peiné acá la orejita y el pompón de la cola. Le peiné la parte de atrás de la orejita y el borde. Entonces le queda todo re peludito, hermoso, hermoso este detalle, me encantó. También se lo vamos a hacer a ella, que se lo hacemos con estas, con algo para poder cepillar. Puede ser un peine, un cepillo. Esto tiene una base de abrojo, de velcro, el que engancha, bueno, con eso también sirve. Y para el pomponcito de la cola, yo simplemente, es un pomponcito de los más simples. En 4 o 3 dedos enroscan ahí, yo lo hice en 4 y después fui cortando y cortando el pompón hasta dar el tamaño chiquitito ese que me gustó, ¿sí? Pero con 4. Si ustedes quieren un cartoncito, pueden medir un cartoncito de la medida de 4 deditos o 3 deditos si lo quieren más pequeño. Y yo con esta lana, así doble como está, le di 50 vueltas. 50 vueltas y lo até para hacer el pomponcito. Así que me voy a quedar a contar 50 vueltitas y ya lo atamos y les muestro. Tengo uno. Bueno, miren, es uno de los pompones más simples que hay, ¿eh? Tengo acá 50 vueltitas en mis dedos, me los voy a sacar despacito. Ahí. Vuelvo a agarrar una hebra doble. Lo giro. Voy a hacer doble nudo. Ahí primero. Ahí ajusto bien, con cuidado de no cortar, por supuesto, la hebra. Ahí. Y ahora lo doy vuelta para este lado y lo ato de este lado. Hay pomponeras, también lo pueden hacer con pomponeras, pueden hacerse una pomponera de cartón o también las venden ahora en los negocios, pero bueno, esta es una de las maneras más prácticas y más fácil de hacer un pomponcito. Ahí también le voy a hacer doble nudo. Ahí. Y ahora voy a cortar. Voy a buscar mi tijerita y corto. Acá tengo una de mis tijeras. Primero voy a cortar un poco estas dos hebras. Y empezamos a cortar primero al medio. A abrirlo al pomponcito. Por eso les decía, es uno de los más fáciles de hacer. Pero si ustedes lo quieren hacer con una pomponera, lo pueden hacer tranquilamente. Queda grande este con 4 deditos, pero a mí me gustó para poder ir midiendo el tamaño que yo quería para la colita, para el rabito del osito. Entonces ahora sí empezamos a recortar bastante y darle la forma bien redondita, ¿sí? Cortamos bastante. Yo me voy a quedar cortando aquí bastante porque ahora se los voy a volver a mostrar. Es chiquito, yo se lo hice bien chiquito. Y después le pasé ese para cepillarlo a la lana, para cepillar la lana, que puede ser un cepillo de alambre, puede ser, hay unos aparatitos que vienen especial para esto. Este es recontra casero, es con un pedacito de velcro y con eso queda divino también. Bueno, me voy a quedar a recortar y emparejar esto. Miren, ya lo achiqué bastante, igual lo voy a achicar un poquito más y ya termino de emprolijarlo. Miren cómo lo fui recortando de a poquito. Miren qué bonito. Y luego se lo cosemos, o si ustedes lo desean, lo pegan. Yo se los coso acá al rabito. Miren qué bonito le va a quedar. Eso lo voy a coser. Y otra de las cosas que le quería mostrar, como les mostré recién, es peinarle aquí, si ustedes lo desean, las orejitas. Miren con esto, que es, como les mostraba recién, es un pedacito de velcro. Ustedes lo pueden tener suelto. Y empiezan a despeinarle el borde. A mí me gustó solo el borde de la orejita. De a poquito, con mucha paciencia.
Si se levanta alguna hebra, que puede ser, ven, como esa por ejemplo, no hay ningún problema, porque luego se recorta, porque es que se va desprendiendo todas esas hebritas, esos pelitos de la lana. Esto ayuda y queda realmente muy bonito. Me gusta mucho el efecto que le produce esto, y de atrás también. Le hacemos primero de adelante y luego de atrás, pero eso si ustedes lo desean. A mí me gusta mucho, mucho cómo queda. Solo el borde, miren, yo lo voy sujetando, apenas lo apoyo y voy tirando, y el velcro hace todo su trabajo. Si sale alguna hebra, ya saben, no importa. Miren, ¿ven cómo va quedando? Bueno, esto es un buen rato, nos quedamos haciendo primero de un lado, primero todo un borde y luego del lado de atrás. Así de a poquito hasta este borde, por ejemplo. Y yo acá atrás, a la otra le voy a mostrar la orejita del otro osito. Solo en la parte celeste le fui tirando y en la parte roja. Estos bordecitos de aquí yo no se los toqué. Simplemente ahí un poquito, ven, así con la puntita iba haciendo este trabajo, sosteniendo con el dedo y solamente ahí, como para también levantar un poquito la parte celeste de la orejita. Miren qué belleza, cómo cambia. Y si algún hilito se levanta, bueno, ustedes lo pueden llegar a recortar, porque pueden ser hebras que nos hayan quedado sueltas y al tirar salen hacia afuera y todo tiene solución. Lo cortamos o lo llevamos hacia adentro con la aguja. La verdad que queda divino. Bueno, qué decirles, disfruté muchísimo, muchísimo hacer estas dulces de leche tan lindos. Son unos muñecos preciosos. Hace mucho tiempo que los quería hacer, tenía que tomarme el tiempito de sacarlos, de ver cómo iban unidos, y bueno, la verdad que son hermosos, se ven mucho por ahí. Hay muchas formas de muñequitos, hay distintos animalitos, todos quedan lindos, pero bueno, mi preferido siempre fue el oso, me gusta muchísimo. Espero que les haya gustado a ustedes también y que disfruten haciendo estas cosas para nosotros, para regalar para los niños, pero para nosotros. Yo creo que esto para mí, encantada de la vida, sentaditos en mi cama, me encantan, son realmente preciosos. Bueno, les dejo un beso enorme y como siempre agradeciéndoles las visitas, su cariño y que nos acompañen a tejer, porque sé que les gusta mucho como a mí y siempre estamos creando y compartiendo estas cosas hermosas. Les dejo un beso. Chao.